Deus nunca esqueceu de você. Pode o mundo inteiro não acreditar, mas Deus acredita na tua vida, no teu sonho. E Deus estará sempre contigo, porque Deus te ama, não te troca, não te vende, não te empresta. Você é propriedade dele. Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro com você no caminho, e em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por ele pra te consolar. Com muita sabedoria enxuga seu pranto e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nesta vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Deus não esquece de você, meu irmão. Você é especial demais para ele. E quem ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você. Mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseo leer en Romanos 8, 28 al 30, que dice así: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Deseo dedicar estas cortas palabras a todos aquellos que han sido llamados por Dios, y deseo intitular mi plática, Bienaventurado el que es llamado. Al ver a nuestro alrededor, a veces hay muchas preguntas en la mente y en el corazón de las personas, viendo que estamos viviendo en una edad, en un tiempo totalmente pervertido, donde en realidad a cualquier lado que usted voltea ve horrores, matanzas, muerte, mortandad, llanto, clamor y cuantas otras cosas que en realidad lo pone a uno a pensar bastante, a meditar. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de la siguiente generación? Porque en realidad es muy visible o muy palpable o muy claro el ver que si la generación sigue de generación a generación como ha seguido a través de los siglos, la generación que nos seguirá a nosotros casi no tendrá oportunidad, porque se va multiplicando la maldad, y así está escrito, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. No importa a dónde voltee usted, las nuevas, por la radio, por la prensa, por la televisión, o por cualquier medio que usted escuche las nuevas, se da cuenta que no hay más que llanto y dolor, clamor. Pero aún así, en medio de todo ese clamor, debe de haber un pueblo que esté afianzado, que esté amarrado, que esté tranquilo, que esté en realidad pacífico, porque ha sido llamado por Dios. Es bienaventurado aquel que es llamado por Dios, porque dice la Escritura, y sabemos que a los que a Dios aman, debe de haber en el corazón de los creyentes un amor. ¿Y cómo es que puede haber amor en el corazón de alguien? Primeramente se tiene que identificar con el Señor Jesucristo, tiene que haber un trato, así como cuando nosotros conocimos ya sea a nuestra esposa o a nuestro esposo, sin conocernos no podía haber amor, pero al encararnos frente a frente y empezar a dialogar y empezar a tener trato y el conocernos el uno al otro, empezó a brotar un amor. Y aquí la palabra de Dios está hablando, y sabemos que a los que a Dios aman, entonces tiene que haber un pueblo que ama a Dios. La única manera que yo pude amar a Dios es cuando llegué al reconocimiento que aún antes de que yo lo amase a Él me amó a mí. Dios amó a la humanidad de tal manera que envió a su Hijo unigénito para aquel que cree en el Hijo tenga vida. Y cuando uno comprende esto, no puede menos más que rendirse a ese amor, a ese Dios todopoderoso que bajó a la tierra como hombre para poder pagar el precio del rescate. De manera que aquellos, usted y yo, que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. No importa qué suceda. A veces hay problemas en el hogar, a veces el padre, a veces la madre, en realidad ven la cosa muy difícil. Porque hoy en día, nuestros hijos, los hijos de ustedes, no importa quién sea usted, al enviarlos ustedes a la escuela, por ejemplo, o al trabajo, o a cualquier lugar que usted los envíe, ellos van a tener que encontrarse con una generación moderna que realmente está totalmente pervertida. Y el único pensar de la humanidad que no conoce a Dios es de hacer el mal, de pervertir a aquel que está tratando de vivir una vida correcta y moral ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de Dios. Y cuando ellos se encaran con esta situación, entonces los jóvenes, nuestros hijos, tendrán que hacer su decisión. Y nosotros, naturalmente, que a veces miramos que vienen los problemas hogareños, miramos que hay esto o lo otro en el hogar, y a veces pensamos, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, ¿por qué es que tengo este problema? Pero permítame decirle una cosa, todas las cosas obran a bien o ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Si consideramos nosotros al poeta cuando él dijo, en realidad el carácter no es un don, el carácter es una victoria. Porque para que usted pueda formar carácter, tiene que haber una batalla y tiene que haber una lucha. Y esto es lo que forma carácter en el corazón de aquellos que han abrazado el Evangelio. Cuando vienen dificultades, cuando vienen tentaciones, cuando vienen pruebas, ya sea al tener que guiar a nuestros hijos. Porque la cosa más fácil de hacer en este tiempo, cuando en realidad miramos que la juventud, los niños, se han formado un montón
de desobedientes, altivos, y que en realidad no se comportan como deberían de comportarse. En las escuelas, en los centros comerciales, en los hogares. Pero entonces el padre, cuando ve que cualquiera de sus hijos se quiere contaminar con aquellos otros que no han sido instruidos, porque nosotros como cristianos, al ser llamados, tenemos que instruir a nuestros hijos, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero miramos nosotros que lo instruyemos, pero tienen que salir a convivir en el mundo. Estamos en el mundo, dice la Biblia, más no somos del mundo. De todas maneras, ya sea en el trabajo o en la escuela o donde sea, nuestros hijos se van a encontrar con gente perversa. Entonces ellos van a llegar al hogar con malos hábitos, con mañas, levantando diferentes vicios. Y lo más fácil para nosotros es dejar que ellos se vayan y así no molestarnos, porque tiene que haber contienda. El pleito no es con la humanidad, el pleito es con los espíritus que han invadido este globo terrestre para tomar posesión de la humanidad. Pero nosotros que hemos sido llamados, al mirar que esta prueba viene al hogar cristiano, ¿qué es lo que hace el padre y la madre? No va a dejar que la batuta sea quitada de su mano, no va a dejar la rienda, dice, a un lado, para vivir una vida tranquila. Al contrario, se para ante las acechanzas satánicas y empieza uno a corregir aquel mal que empieza a entrar al hogar. Usted puede ver que las madres, los padres que no conocen a Dios han perdido el control de sus familias. Las familias ya no es que el padre y la madre dirija a sus hijos, más bien es los hijos gritándole y aún golpeando y matando a los padres, porque mucho tiempo atrás los padres perdieron el control. Pero cuando la persona entiende la responsabilidad que Dios le ha dado, porque se fija usted que Dios lo amó a usted, y cuando lo amó, lo llamó. Entonces, Él plantó en usted un amor, no solamente para Dios, sino también para usted mismo. Porque usted mismo se tiene que amar a su esposa, tiene que amar a sus hijos. Empieza entonces la restauración del hogar. Cuando viene el llamamiento de parte de Dios, y llama a un hombre, llama a una mujer, mayormente si son personas adultas ya, que son casados y que tienen hijos, el llamamiento es para que sea bienaventurado el varón y la mujer, y para que sus hijos reciban esa misma bienaventuranza. Porque sabía usted que la bendición o la maldición es transmitida a través de los padres a los hijos. ¿Y cómo puede ser posible que esta bendición o maldición sea transmitida? Porque cuando nosotros como adultos entendemos el plan de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios, no podemos menos más que instruir a nuestros hijos en el camino que Dios nos ha llamado. Pero cuando uno empieza a hacer esto, no es una cosa fácil. Por eso es que muchas madres mejor sueltan la batuta, o sea, sueltan las riendas y que el hijo haga lo que él quiere, porque en realidad es difícil poder dirigir y guiar a los hijos jóvenes en este tiempo, porque la edad o la generación moderna inculca en el corazón de uno al otro, mira, no obedezcas, y luego se van ellos a los profesores, a veces a los maestros, a los tutores, a los psicólogos, a los psiquiatras, y aún ellos enseñan rebelión en contra del sistema establecido por Dios. En realidad no importa dónde voltee usted, excepto aquel que ha conocido a Dios y conoce su palabra, es la única persona sensata que en realidad trata de ayudar a otro que está dirigiendo a su familia de la manera correcta, que está dirigiendo aún su propia vida de la manera correcta. Porque todo mundo se va hacia lo perverso. Así está escrito que íbamos a vivir en la generación más perversa que jamás había existido. Pero aún así somos bienaventurados porque hemos sido llamados. Si acaso es que Él nos llamó, es porque dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Hay mucha gente que no le gusta hablar de la predestinación, pero siendo el Dios, un Dios todo sabio, omnisciente, el cual sabe todas las cosas, omnipresente, el cual está presente en todo lugar,
todopoderoso, el cual tiene todo poder y todo dominio. Aún antes de que existiera una molécula, Él sabía lo que iba a haber en este tiempo, en el fin. ¿Sabía usted que Dios, siendo todo sabio y sabiendo todas las cosas, lo que hoy presentemente está sucediendo en este país de los Estados Unidos, Él lo sabía aún antes de que el primer hombre estuviese sobre la tierra? Entonces Él nos conoció aún antes de que nosotros mismos nos conociéramos. En realidad, cuando viene el llamamiento de parte de Dios, es cuando empezamos a conocernos, porque en realidad los médicos estudian sobre el humano, los psicólogos estudian sobre la mente de la humanidad, pero solamente Dios conoce al hombre, porque Él fue el que creó al hombre, Él fue el que lo formó, Él fue el que lo estableció, y cuando Dios llama al hombre, entonces empieza uno a descubrirse y a conocerse, y en realidad, anteriormente pensábamos que éramos cualquier cosa, que posiblemente aún los ángeles eran mayores que nosotros, pero al ir descubriendo por medio de la palabra de Dios, encontramos que nosotros como seres humanos, así como nos conoció Dios, empezamos nosotros a conocernos, porque en realidad lo más hermoso que Dios creó, cuando Dios trajo la creación a existencia, entonces cuando todo apuntaba hacia una cosa preciosa, hacia su obra maestra, y la obra maestra de ese creador fue nada menos que el hombre, el cual Dios crió a su imagen y a su semejanza. Entonces miramos nosotros que vino la caída de ese hombre, y entonces el hombre empezó a perder la visión de lo que era. No se conocía, pero Dios sí conocía. Dios sabía que un día Él iba a venir a pagar el precio y que iba a llamar a aquellos que Él antes había conocido. Y cuando nos llama, empezamos a conocernos, despertamos como de un sueño, porque en realidad puedo decir con sinceridad, aquel que no sirve a Dios, aquel que no ha abrazado el Evangelio, aquel que no se ha rendido a los pies de Jesucristo, es porque todavía no está cabal de su mente, no reconoce, no entiende. En realidad es como una nave sin timón, es como un barco sin capitán, es como un avión sin piloto, es como un automóvil sin chofer. Va caminando y por eso se estrellan. Por eso es que hay tanto accidente en la vida. Pero tarde o temprano viene la voz de Dios y empieza a llamar al hombre. Y cuando oye algo raro, algo diferente, algo que siente en su corazón y que aún no entiende lo que es, pero en fin, Dios en su misericordia pone al hombre sumiso a los pies de Él. Entonces el hombre se rinde y como que viene un nuevo amanecer, como que despierta de una amnesia en la cual se encontraba. Y ciertamente el hombre sin Dios se encuentra en amnesia espiritual, no sabe quién es, no entiende para qué fue puesto sobre la tierra, y vive una vida desfrenada, una vida en la maldad, malgastando su vida y aún corrompiendo su propio cuerpo. Pero cuando despierta y se empieza a conocer así como Dios lo conoció a él, entonces dice, válgame Dios, entiendo ahora que Dios me ama, entiendo que Dios me creó a mí, entiendo que soy hijo de Dios, entiendo que Él me llamó. ¿Y por qué me llamó? Es porque me conoció y sabía que en mi corazón existía un alma. En mi corazón, en esa alma iba a haber simiente predestinada. ¿Por qué iba a ser que iba a haber simiente predestinada? Porque Él me predestinó. En otras palabras, Él puso mi nombre en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Pero ahí estuvo ese nombre hasta el tiempo que yo fui manifestado. Un día vine a nacer de mis padres y empecé a crecer. Llegó el tiempo de la contabilidad, o sea, cuando yo entendí la diferencia entre el bien y el mal. Y aún así continué pervertiendo mi vida y viviendo una vida nefanda, aparte y lejos de Dios. Pero un día escuché la palabra de Dios. Esa es la causa por lo cual los pies más preciosos que puede haber sobre la haz de la tierra es aquellos que caminan llevando las buenas nuevas del Evangelio, porque no hay cosa más preciosa, no hay vocación más grande que aquel que ha sido llamado para predicar el Evangelio, porque es la predicación del Evangelio la que llama a la humanidad. La humanidad en realidad está moribunda, está pereciendo en este mundo perverso, pero se necesita de que retumbe, que se pregone el Evangelio, las palabras de Dios, para que la gente pueda escuchar y que un día pueda despertar de esa amnesia, pueda abrir sus ojos a la realidad, que nosotros los humanos no somos
como los animales, para arrastrarnos sobre el polvo, para vivir como cualquier animal. Más bien somos nosotros personas que fue depositado en nosotros un alma, lo cual el alma es superior a lo que un animal puede tener. Un animal tiene una vida animal. Nosotros en el cuerpo pues, podemos ser idénticos al animal, pero dentro de nosotros hay una predestinación, está un alma donde ahí se deposita el gene de Dios, donde se deposita la simiente de Dios, donde se deposita la palabra de Dios, lo cual Él es la palabra, Dios mismo es la palabra, y cuando empieza a crecer esa palabra, entonces despertamos que somos nosotros aquellos por los cuales el Señor Jesucristo descendió de la gloria, se quitó su manto, se quitó su corona, se bajó de su trono y vino a vivir, a nacer de una virgen, a vivir como un hombre, a sufrir como un hombre y en realidad a ser tentados en todos aspectos, así como usted y yo hemos sido tentados. ¿Por qué? Porque Él había sido puesto el nombre de Él juntamente con el suyo en el libro de la vida del Cordero. Es su nombre de Él había sido puesto para hacer el sacrificio, para hacer el Cordero inmolado que tendría que venir a la tierra a morir. Y ahí, al lado de ese nombre del Cordero Jesucristo, el Cordero de Dios, fue puesto el nombre suyo y el mío. Entonces, Él tenía que pagar el precio y estuvo dispuesto de ir a la cruz y ahí morir. Y cuando murió, cuando dijo consumado es, ¿qué quiso decir? Que en realidad ya había pagado el precio, el sumo sacrificio, el cual iba a ser suficiente para que nos llamase la palabra de Dios, para que fuera verídica, porque esta palabra que está escrita no es solamente una letra, pero más tiene una vida. Cuando esa palabra es revelada al corazón del humano, cuando es revelada a aquel que lleva el Evangelio, no predica a un Dios histórico, porque Jesucristo no es un Dios histórico, Jesucristo es un Dios que vive. ¿Y dónde vive? Vive en el corazón de aquellos que han sido llamados porque Dios nos conoció y nos predestinó. Y luego lo más hermoso es cuando nosotros reconocemos que hemos sido llamados por Él y empezamos a conocernos y despertamos de esa amnesia y decimos, sufro en este mundo, hay tentaciones, hay pruebas, hay sufrimiento, porque el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores, y entiende que sufre y tiene que sufrir, pero cuando conoce y sabe que todo aquel que ha sido llamado tiene que sufrir, tiene que pasar por la prueba para que se vaya formando un carácter, y ese carácter se va formando a la imagen y a la semejanza del Hijo, o más bien llega uno a la imagen de la palabra, se ve uno en el espejo, lo cual es la palabra, y se va viendo que aquellos malos hábitos, aquellas cosas incorrectas están siendo quitadas, está siendo despojados de ese hombre, de esa mujer. ¿Por qué? Porque ha conocido y empieza a conocer y entiende entonces que Dios lo conoció a uno y que uno apenas empieza a conocerse a sí mismo. Yo dedico estas palabras a aquellos veteranos, a aquellos hombres, a aquellas mujeres que han sido llamados. No volteen para atrás, tomen las manos, pongan sus manos en el arado y no den un paso para atrás, solamente caminen hacia adelante y conózcanse mejor a través de la palabra a diario, para que así ustedes entiendan que son aquellos hijos amados de Dios. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu
teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. E esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você